En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Yo creo que el mensaje de hoy, y espero me haga entender con ustedes, con toda la iglesia, el mensaje de hoy está basado, estamos hablando de los mandamientos de Jesús, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y ahora 8 días hablamos de un mandamiento. ¿Cuál es? Sígueme, sígueme. El llamado del Señor, sígueme. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y estamos hablando del sumum bonum de la vida, el sumum bonum de la familia, es decir, cómo encontrar verdadera felicidad en la vida cristiana, en el camino del Señor. En la vida del Señor es siguiendo a Jesús. En esos mandamientos hay algunos que son fáciles de entender, fáciles de practicar, fáciles de vivir. Pero hoy me toca compartir con ustedes uno de los mandamientos menos recordado y más violado en el mundo del cristiano. ¿Cuál será? No diga nada, solamente piénselo. ¿Cuál es el mandamiento que más violamos en la vida cristiana? ¿Cuál es el mandamiento menos recordado? Y creo que tengo que decir, aquí no hay justo ni aun uno. Dígale a su hermano, ni empezando por mí. Dígale a su hermano, no hay justo aquí ni aun uno. Ni aun uno. Cuando hablamos de justicia por nuestras obras. Entonces, por lo tanto, el mensaje que quiero compartirles hoy va a ser el mensaje posiblemente más ofensivo que un pastor puede predicar. El más ofensivo. Y puede causar muchas reacciones, y puede causar muchas inquietudes, y puede causar muchas cosas en el corazón. Muchos cuestionamientos. Y seguro que va a haber reacciones, si no me lo dice a mí, en el primer culto alguien me lo dijo. Sí, bien. Fue bueno conversar. De un corazón muy lindo la persona que me mencionó lo que tenía en su corazón. Puede sacar muchos pasajes. Por ejemplo, uno de los pasajes que puede sacar, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él y pónganse de acuerdo. Y, si no te oye a ti, llama a 2 testigos. Y si no te llama a ti, no ellos los dos, llama a la iglesia. Creo que es válido ese mensaje, es válido. Sin embargo, lo que voy a hablar hoy le da luz para interpretar, para vivir ese pasaje de Mateo capítulo 18, versículos 15 al 18. Otro quizás me dirá, pero la Biblia dice que debemos exhortarnos los unos a los otros. Sí, pero la palabra exhortarnos no significa lo que en nuestro lenguaje común existe, que prácticamente es coger del cuello al otro y decirle, mire, lo que hiciste no está bien. Y a veces regañar al otro y hacerlo con una actitud que es superior a la que tal vez queremos corregir a la otra persona. Todos esos pasajes, esos mandamientos, o mejor esas enseñanzas que el Señor nos da y a través de los apóstoles y demás, deben ser reinterpretadas a la luz de este principio, porque este es un mandamiento, el que voy a decir hoy. Y los mandamientos después, la reglamentación del mandamiento se hace con base al mandamiento, para no violar el mandamiento. Entonces, los abogados saben lo que quiero decir. No se puede reglamentar un mandamiento violando el mandamiento. El mandamiento le da la luz a la reglamentación que tiene que suceder. Entonces, hermanos, quiero decirles que espero que este mensaje sea el que más le pongamos atención. El que debemos oír y escuchar con suprema atención. Porque, hermano, ninguno de los que estamos presentes esta mañana tendremos excusa si violamos el mandamiento. Y por lo menos que lo recordemos, si todo lo que yo voy a explicar del mandamiento que voy a decir, se les olvida, pero tan solo se acuerdan del mandamiento,
hemos cumplido la tarea. ¿Sí? Dígale a su hermano, si tan solo me acuerdo del mandamiento, estoy bien. Dígale, si se me olvida lo que el pastor dijo, no me importa. Dígaselo. Dígaselo a su hermano, no me importa. Lo importante es que me acuerde cuál es el mandamiento. ¿Está bien? Muy bien, hermano. Todo ciudadano, a manera de introducción, tiene el deber de cumplir conforme a la Constitución de su nación. La Constitución de Colombia es diferente a la de los Estados Unidos, aunque en muchas cosas sea parecida. Las constituciones en el mundo occidental tienen mucha similitud, pero hay cosas que son distintas, ¿sí? Y por eso se establecen leyes con base a la Constitución. Y nosotros, como ciudadanos colombianos en este caso, deberíamos conocer nuestra Constitución colombiana. Deberíamos de haberla leído toda. Si pregunto, ¿cuántos han leído la Constitución Política de Colombia? Y la han estudiado y la han meditado. No sé cuántos abogados quizás, yo creo que ni los abogados. Pero bueno, muchos sí, seguro lo han hecho. Seguro los abogados constitucionalistas sí tienen que atender a ese llamado. Pero resulta que yo tengo doble ciudadanía. ¿Sabía? Entonces alguien me dirá, ¿ya tiene la ciudadanía gringa? No. Tengo la colombiana y soy ciudadano del reino de los cielos. Amén. Y como ciudadano del reino de los cielos debo aceptar y vivir la constitución del reino. ¿Sabías que el reino de Dios tiene una constitución? Normalmente no pensamos en esos términos dentro de la vida cristiana. Quiero mencionar a uno de mis mentores en la vida que fue, o es, no sé si vive todavía, creo que vive todavía, el hermano Bob Mumford. Lo conocí hace muchos años, recién comenzando mi vida cristiana, y hicimos una empatía muy especial con Bob. Y en algún momento él me dijo, pastor, quiero que recuerdes que la Constitución del reino tiene por lo menos 3 capítulos, que no se le olvide. Y esos 3 capítulos que voy a mencionar están basados en este pasaje. Jesús le dijo a aquella persona que le preguntó cuál era el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y en Marcos recuerda una frase más y dice, con todas tus fuerzas. Este es el primero y más grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Este mandamiento, que es lo que hemos llamado el mínimo irreducible, refleja en cápsula, en esencia, lo que es la voluntad de Dios. Así quiere Dios que vivamos. En nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo. Pero cuando hablamos del prójimo, hablamos principalmente del más próximo, que tiene que ver con nuestra familia, con el ADN familiar. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos más cercanos. Pero tiene que ver principalmente con el ADN divino. ¿Cuáles son los miembros del ADN divino? Los miembros de la iglesia. Mira a su hermano y dígale, somos de la misma familia. Tenemos en nuestra vida el ADN divino. Por nosotros fluye la naturaleza de Dios. La sangre de Cristo fluye en nuestra vida y por esa sangre hemos sido perdonados. A veces se nos olvida. Pensamos que somos algo así como un club. ¿Sí? A muchos se les olvida que somos el cuerpo de Cristo. No somos semejantes al cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. Ustedes pueden leer las epístolas de Pablo, es muy claro al respecto.
Entonces, el primer capítulo del reino está basado en Deuteronomio capítulo 6, 4 al 6. Oye Israel, lo que se llama el Shema Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la primera declaración del capítulo 1 de la Constitución Divina. Y sigue diciendo, y lo amarás, ya que es uno solo, lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? Estarán sobre tu corazón, no sobre la mente, en el corazón. Se tiene que bajar de la mente a ser parte de nuestra existencia. Ese es el primer capítulo de la Constitución del Reino. El segundo capítulo de la Constitución del Reino está basado en Deuteronomio también. Capítulo 10, versículos 12 al 13, que a la letra dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Otras versiones dicen que guardes, o mejor, que obedezca los mandamientos de Jehová tu Dios y sus estatutos que yo te prescribo hoy. Así que como el primero es atender atentamente, oír atentamente la voz del Señor, oye Israel, Señor nuestro Dios uno es, y luego oír lo que Él dice. El segundo capítulo es la importancia de obedecer los mandamientos del Señor. La obediencia a los mandamientos del Señor no son alternativas para el cristiano, son un deber. Así como ciudadano colombiano, yo tengo el deber de obedecer las leyes de mi país, de guardar las leyes de mi país. Tengo la obligación de vivir conforme a la ley de mi país. Por ejemplo, yo voy a Inglaterra y si alquilo un carro o consigo un carro, tengo que manejar por la izquierda. Pero si estoy en Colombia o en Estados Unidos o otros los países de América Latina, ¿por dónde tengo que manejar? Por la derecha. Yo no le puedo decir en Inglaterra, mire, yo voy por la derecha porque en Colombia, no, si es en Colombia, váyase para Colombia entonces. Pero si estás aquí, manejas por la izquierda. ¿Me comunico? Entonces tengo el deber de obedecer los mandamientos de mi nacionalidad, de la constitución de ese reino. El tercer capítulo está basado en Levítico 19-18, que está en el mandamiento que leímos inicialmente de Mateo capítulo 22. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Se acuerdan que Jesús resumió la ley en 2 mandamientos, no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo está basado en Levíticos. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el concepto judío, en el concepto del contexto en que fue escrito, mi prójimo era mi compañero o hermano de raza, de nacionalidad, es decir, otro judío. Ellos no tienen el concepto de que cualquiera en la tierra era su prójimo. Prójimo era únicamente el que pertenecía a su propia nacionalidad, a su propia descendencia. Solamente un judío. Lo que equivale hoy en día, cuando hablamos de prójimo, lo podemos ampliar, amar a todos, pero se circunscribe principalmente a los miembros de la familia de Dios. A los cristianos. Si queremos parafrasearlo, para entender lo que quiere decir, no violamos el mandamiento, está incluido, por lo menos si lo hacemos en forma amplia, está incluido. Amarás a tu hermano en la fe. ¿Cómo? Como a ti mismo. Dígale a su hermano, amarás
a tu hermano en la fe como a ti mismo. Ese es un mandamiento ineludible. Y por eso digo que es uno de los mandamientos posiblemente el menos recordado, y voy a mostrar cuál es el mandamiento al cual me refiero. Guardar ese mandamiento que voy a leer es parte del sumum bonum de la vida. De encontrar el sentido para la vida, el propósito por el cual vivimos, la máxima realización en la vida, ya sea en mi vida personal, en mi vida de hogar, en mis relaciones, en mi empresa, en cualquier otro lugar en que me encuentre. Entonces, hermanos, yo debo de mirar los mandamientos de Jesús que surgen de la Constitución del Reino. Todos los mandamientos, todas las leyes de nuestro país surgen de la Constitución. Si no está el principio de la Constitución, no puede haber una ley. O no puede haber una ley contraria a los principios de la Constitución. Los únicos que hacen leyes contrarias a los principios de la Constitución es la Corte Constitucional. Porque el artículo 42 dice que el matrimonio o la familia comienza por la unión de un hombre y una mujer. Y los señores de la Corte Constitucional decidieron que eso no era válido. Y eso es una pelea jurídica que tenemos ahí pendiente. Pero solamente digo que todas las leyes, todos los mandamientos de Jesucristo surgen de esos 3 capítulos que refleja la Constitución del Reino. Así que ese es el mandamiento que debemos vivir como pueblo de Dios. Y yo diría, en esto conoceremos que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Cuántos de ustedes son ciudadanos del reino de Dios? Yo soy ciudadano del reino de Dios. Porque vivo en el reino de Dios, nací de nuevo. Cuando nací de nuevo, vi y entré al reino de Dios. ¿Se acuerdan Juan 3? Vi y entré. Yo vivo en el reino de Dios ya. No sé si usted vive o no. Si no vive, al final lo invito para que se convierta. Pero esa es la verdad. Vivimos en el reino de Dios. No tiene que morirse para ir. Ya moriste. Cuando naciste de nuevo, murió el viejo hombre. Dígale a su hermano, yo ya morí. Ya morí. Dígale, pero mírelo bien. Dígale, yo ya morí. Yo ya. No es la naturaleza vieja la que me gobierna. Es la nueva naturaleza creada en Cristo Jesús. Amén. Como antesala a lo que voy a decir hoy, como un enlace entre lo que dije hace 8 días y lo que voy a vivir, a lo que voy a mencionar hoy, está Mateo capítulo 6. Ese no es el mandamiento, es el ambiente, es el trasfondo. En el verso 25, voy a leerlo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres y mujeres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial
sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, si esa no debe de ser mi preocupación, lo que voy a comer, lo que voy a beber, lo que voy a vestir, dónde voy a vivir, esas cosas, si no debe ser mi preocupación, esa es la preocupación del mundo. Esa es la preocupación de la sociedad. Esa es la preocupación de nuestra cultura. Así se vive en nuestra cultura. Afanados por eso. Afanados por qué va a ser mañana, qué va a ser pasado mañana, qué va a ser. Y estamos afanados por todo. Si esa no es nuestra preocupación, no debe de ser nuestra, lo que nos causa ansiedad y tensión y estrés. ¿Cuál entonces es nuestra responsabilidad? Verso 33. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Luego dice el verso 34, no os afanéis por el día de mañana, cada día trae su afán. Ese es el contexto del mandamiento que voy a compartir. No lo saquen de contexto, manténgalo en el texto. ¿Cuál es el mandamiento? Jesús dijo antes, un mandamiento nuevo os doy. Y ese mandamiento surge de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, para que también nosotros nos amemos los unos a los otros. Y en esto conocerán todos que sois ciudadanos del reino de Dios. ¿En qué? En que tenemos amor los unos para con los otros. Dígale a su hermano, eso demuestra que yo soy ciudadano del reino de Dios y que vivo en la constitución del reino. Y obedezco sus mandamientos. ¿Lo leemos juntos? A ver, leámoslo juntos. Nos hace bien. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ese es el fruto central del ciudadano del reino. Ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Y el amor se refleja en gozo, paz, benignidad, bondad, todo lo demás que quiera, según Gálatas capítulo 5, verso 23. En adelante, 22, 23. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿cuál es el mandamiento? Bien sencillo. ¿Está bien? ¿Lo leen? Es un mandamiento. No nos está dando un consejo. Dios no nos dice, harían bien en no juzgar. Da un mandamiento, punto. Lo declara. ¿Para qué son los mandamientos? En nuestra ley, en nuestro sistema se dice, los mandamientos se hicieron para violarlos. Y eso es lo que hacen mucha gente. ¿Pero para qué son los mandamientos? Para cumplirlos, para obedecerlos. Y este es un mandamiento, está en imperativo. No juzguéis, para que no seáis juzgados. ¿Cuántos de ustedes en esa semana que pasó juzgaron a alguien? Solo uno levantó la mano. 2, 3, 4, 5, 6. El resto 7. Ah, no, está bien ya. ¿Cuántos en algún momento juzgaron a alguna persona? Levante la mano. Y lo peor es que muchos juzgaron a sus hermanos en la fe. Porque su hermano en la fe no actuó como él creía o pensaba o tenía interés o hizo la presuposición que así debía de actuar. Y como no actuó, entonces lo juzgó. ¿Entendido, hermano? ¿Cuál es el mandamiento? No juzguéis los unos a los otros. No juzguéis para que no seáis juzgados. Diga conmigo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y como dijo el hermano, yo lo he dicho en otras oportunidades, pero recordando al hermano José Batista hace 15 días. Si cuando termine el sermón, ustedes se olvidan de todo lo que yo dije, no me importa. Porque ustedes no vinieron aquí para
acordarse de lo que yo dije. Ojalá se acuerden. Pero esto no es lo que yo digo, es lo que el Señor ha dicho. Si se olvidan de todo, pero se acuerdan de esto, está cumplida la tarea. Dígale a su hermano, yo vine para aprender un mandamiento del Señor hoy, que voy a vivir todos los días de mi vida. Ya no están diciendo mucho, muy poquito, ¿sabes? Muy poquito. Diga, yo vine este día para aprender un mandamiento del Señor, para guardarlo en mi corazón y practicarlo todo el resto de mi vida. Amén. Muy bien. Dios no nos ha constituido como fiscales en el reino de Dios. Esta mañana yo me puse a buscar en internet cuáles son las funciones principales de un fiscal, de la fiscalía. El término fiscalía, o digamos la entidad de la fiscalía, existe en Colombia, antes tenía otro nombre, pero como fiscalía en este momento existe desde 1991, con la nueva Constitución Política de Colombia se estableció la fiscalía. Antes tenía otro nombre, no recuerdo cómo era. Y la principal función de la fiscalía o del fiscal y los fiscales es investigar y acusar a aquellos que presuntamente han violado la ley de Dios. O mejor, no la ley de Dios, la ley de la nación. Esa es la función de un fiscal. Repito, ¿cuál es? Investigar y acusar a un ciudadano que presuntamente, y eso tiene que probarlo él, tiene que buscar todo lo que encuentre para poder mostrar que él tiene razón y que ese individuo es culpable. Pero su función no es ser abogado. Escúcheme, la función de un fiscal de la fiscalía del doctor Néstor Humberto Martínez, como fiscal general de la nación, no es abogar por los que han violado la ley. Es acusarlo. Es investigar hasta la saciedad. Bueno, déjame decirte que Dios no te puso a ti de fiscal. Dígale a su hermano, yo no soy fiscal. Aunque a veces actuamos como fiscales. Y nos gusta investigar para acusar a otra persona. Por eso dije, este es el mandamiento más ofensivo que puede haber. Yo pido al Señor que lo puedas encarnar en tu corazón, en tu alma. Y si no hemos vivido conforme a este mandamiento y lo hemos violado una y otra vez, que yo lo he hecho, y he tenido que decir al Señor, perdóname, Señor, porque juzgué de una manera indebida. No soy fiscal. Es difícil el mensaje. Y repito, he orado mucho por esto y he pedido oración. Porque yo quiero que esta sea la iglesia que soñamos. La iglesia que obedece los mandamientos del Señor, aunque sean duros y aunque nos cueste. Y aunque tengamos que volvernos a arrepentir para poder vivir. O mejor, cambiar de dirección. Porque arrepentimiento significa cambiar de dirección. Arrepentimiento es cuando yo voy por este camino y me parece que voy bien. Pero dice el Señor que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Arrepentirse, cambiar, es dar media vuelta y caminar en la otra dirección al camino de vida. ¿Me comunico? Yo quiero que andemos por el camino de vida. Dígale a su hermano, vamos a andar por el camino de vida. Entonces, hermanos, escuchemos con atención este mandato del Señor. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Ya dije lo primero, Dios no nos ha constituido como fiscales en el reino de Dios.
En el reino de Dios solo tenemos un fiscal. Sí hay fiscal. Alguien dirá, pero la constitución del reino no tiene fiscales. Sí tiene un fiscal. Pero no eres tú. Ni soy yo. Ni es Manuel. Ni es Alfonsito. No es ninguno de ustedes. No es ninguno aquí en la tierra. Hay un solo fiscal. Ese fiscal se llama el Espíritu Santo. Cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, dijo Jesús, que ya vino y está con nosotros, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la función del Espíritu Santo, no la mía. Por favor, si has tenido la tentación de reemplazar al Espíritu Santo, paremos. El único que tiene todo el derecho de convencernos de pecado es el Espíritu Santo. El único que tiene el derecho de hacer justicia es el Espíritu Santo. Y el único que tiene el derecho de hacer juicio es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, esa es su labor. Convencernos con un propósito. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo al convencernos de pecado, de justicia y de juicio? ¿Cuál es el propósito? Llevarnos a los pies de Cristo para que encontremos gracia y perdón. No es llevarnos a la cárcel. No es llevarnos a la cárcel. Con respeto digo, en el mundo se dice que todo fiscal tiene una meta: meter al otro a la cárcel. Bueno, dentro de la sociedad, pues tiene que hacer claridad sobre eso. Y si alguien la pagó, pues si alguien la hizo, pues que la pague. Yo bendigo a los fiscales porque es una tarea muy difícil, muy complicada. Pero no estoy hablando del mundo, estoy hablando del reino de Dios. Estoy hablando de la iglesia de Jesucristo. Todo lo que estoy diciendo no es para que lo apliquen afuera. Es para que primeramente lo apliquemos en la comunidad cristiana, como pueblo de Dios, en el reino de Dios. En la iglesia que vive en el reino de Dios. No somos el reino de Dios, pero vivimos en el reino de Dios. Entonces, hermanos, podemos tener motivos para juzgar a otra persona porque somos conscientes de que ha hecho cosas que no debiera de hacer. Podemos tener motivos, pero no tenemos el derecho. ¿Me ayuda? Dígale a su hermano, yo puedo tener motivos, pero no el derecho. El derecho lo tiene el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza. Empieza por ese aspecto. No somos ni hemos sido perfectos. Solo el que no tenga de qué ser acusado puede estar dispuesto a acusar a otro. Pero como en la raza humana, todos somos, ¿qué? Culpables. Todos somos culpables. Entonces no tenemos ningún derecho. Por ejemplo, miren lo que dice Romanos 2:1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No son mis palabras. Es el Espíritu Santo que lo reveló. Yo juzgo a otros, pero yo también soy culpable. Entonces yo debo declararme impedido. Dígale a su hermano, yo debo declararme impedido de juzgar a mi hermano. Hoy en día se habla mucho, allá en la Corte Suprema de Justicia se está discutiendo con uno de los magistrados, en que le está pidiendo a los otros magistrados que se declare impedido porque él está envuelto en el asunto. Yo no sé qué tan malo es, pero está. Es interesante el juez anticorrupción, el fiscal anticorrupción. ¿Se acuerdan? El fiscal anticorrupción, el fiscal Moreno creo que es.
No digamos esto para acusarlo, sino como un ejemplo, y que Dios tenga misericordia y lo bendiga donde esté. Pero que esa situación lo lleve a los pies de Cristo, donde él, que estaba destinado a buscar los corruptos para que fueran juzgados, para que fueran acusados, era el principal corrupto de todos, era el jefe de los corruptos. Terrible. Él debía de haberse declarado impedido para aceptar ese cargo. Pero bueno, es parte de lo que vivimos en el mundo. Luego después, el mismo capítulo 7 nos habla de las consecuencias de juzgar. ¿Cuál es la consecuencia de juzgar? El versículo 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Yo he llamado este sermón, esta enseñanza de hoy, el efecto del boomerang. ¿Sabe cuál es el efecto del boomerang? ¿Conocen el boomerang? ¿Lo han oído mencionar? Es algo muy bonito, así como con una curvita. Tú lo tiras y vuela. Y si no se cuida, da la vuelta y ¡pa! Regresa al mismo sitio donde se lanzó. No se pierde en el aire. Llega al mismo sitio y el que lo lanza va a ser golpeado peor, más duro, viene con más fuerza que cuando se lanzó. El sermón de hoy se llama el juicio del boomerang. El de ahora 8 días se llamaba el summum bonum de la vida. Palabras raras, ¿no? Yo no me las rebusco, pero en el trabajo como que aparecen, ¿no? Sí. Entonces, hermanos, las consecuencias. Con el juicio con que yo juzgo, seré juzgado. Y con la medida con que mido, volveré a ser medido. Más adelante leeremos, a compartirles una paráfrasis de la Biblia de este pasaje. Una paráfrasis que tratamos de entender, porque no es fácil traducir las paráfrasis, pero quiero compartir algo que tiene que ver con eso. Esas son las consecuencias. Luego después nos llama el Señor a hacer una reflexión. Primero nos da el mandamiento, luego nos habla de las consecuencias, que seremos juzgados con la misma medida, con la misma vara, y luego nos pone una reflexión. Los versículos 3 y 4 son reflexivos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en tu propio ojo? Un oculista, no sé si está mi hermana Luisa por aquí. No está Luisa, que es oculista. Imagínense un oculista que tiene que trabajar con la vista del paciente. Y resulta que llega un paciente que tiene una molestia en el ojo, tiene algo allá que está, y va donde el oculista para que le ayude a sacar, porque está intranquilo, no puede y tiene temores en su vida. Pero resulta que el oculista tiene una viga así, por lo menos no se la puede poner, por lo menos tiene un trapo en los ojos y no puede ver, pero él sabe cómo sacar la paja posiblemente. Pero si él se pone, estando con los ojos vendados, se pone a sacarle y le calcula a ver dónde está la cara. Aquí está el ojo y comienza con algo a sacar. ¿Qué va a pasar con el pobre paciente? Lo deja ciego. Lo deja ciego. Es la figura gráfica. El Señor usaba unas figuras muy gráficas, hasta chistosas, ¿no? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? En otras palabras, el Señor le está diciendo al que juzga que el problema grave no está en el otro, está en ti o está en mí. Es decir, es un punto de reflexión que el Señor nos hace. No nos está haciendo una acusación. Nos está diciéndonos, pare y reflexione. O sea, pare y reflexione.
Porque tú no puedes sacar la paja del ojo de tu hermano si hay una viga en el tuyo. La tendencia humana es sentirnos superior al otro. Y nuestra tendencia es muy interesante. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. Todos nosotros tenemos áreas fuertes en nuestra vida. Todos. Gracias a Dios por las áreas fuertes. No hay nadie acá que no tenga áreas fuertes en su vida. En su carácter, en su comportamiento, en su manera de ser. Fuerte, fuerte, fuerte. Yo quisiera que usted reflexionara por un momento y pensara cuáles son las áreas fuertes de tu vida. Nadie me puede decir no tengo ninguna. Porque hay áreas fuertes. Tal vez tiene 1, 2, 5, 10, 15, 20, yo no sé. Sería bueno que después en su casa tome un lápiz, papel y escriba mis áreas fuertes en la vida. Pero pensemos por lo menos en una. Yo sé que aquí hay muchos íntegros. Hay muchas personas que son íntegros, muy honestos, transparentes en su vida. Muchos. ¿Hay alguien aquí que pueda decir una de mis áreas fuertes, aunque no perfecta, pero una de mis áreas fuertes es ser un hombre o una mujer de integridad? Levante la mano. Amén, 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 qué bueno. Honestidad, ¿cuántos? Bueno, y podemos hablar de muchas áreas fuertes. Y gracias a Dios por las áreas fuertes. Déjeme decirle, si tienes áreas fuertes en tu vida, no se lo debe, y si permaneces en ellas, no se lo debe. Alguien puede decir, así me crió mi padre. No se lo debe a tu padre. Se lo debe a nuestro Padre Celestial. El apóstol San Pablo decía algo, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que opera en mí. Es por gracia que esas cualidades que tú tienes permanecen y no se han corrompido. Yo no dudo que muchos de los magistrados en su momento tuvieron la intención de ser íntegros. Y fueron con la intención de hacer bien a la nación. Y aceptaron ese cargo, ese puesto que tienen o que han tenido. Lo hicieron, yo no creo que lo hicieron de mala intención. Pero las tentaciones en el camino los torció. Hermano, si tú no te has torcido, ¿se debe a qué? A la gracia de Dios. Dígale a su hermano, si no me he torcido, se debe a la gracia de Dios. Y dale un aplauso al Señor por su gracia, por su gracia, por su gracia. Es su gracia. Por gracia somos lo que somos. Pero también, hermanos, no solamente nosotros tenemos áreas fuertes, sino áreas débiles. ¿Y cuáles son las áreas débiles? Tal vez si empieza a pensar, ahora tiene más débiles que fuertes. No, yo creo que tiene más fuertes que débiles. Lo que pasa es que no ha investigado y no le ha dicho al Señor, gracias por todo lo que me da. Pero ¿cuáles son las áreas débiles que alguien aquí tiene? ¿Puede decir? Ahora sí, mi hermana decía no decir las cosas con amor, sino darle así. Gracias, hermana, gracias. A ver, ¿quién más? Hermano, ¿cuál es tu área débil? El que juzga. Bueno, muy bien. Gracias, Pachito, gracias. No estamos aquí para acusar a nadie, sino para entender mejor. Hermano, la queja. Y la esposa le dice, mi amor, por fin lo reconoció. Qué bueno. Te bendigo, hermano. Amén. ¿Quién más? Atrás. ¿Cómo? Impaciencia. ¿Alguien sufre de impaciencia? Levanta la mano. Bueno, mire. ¿Qué más? Un temperamento, digamos, no sé cómo decirlo, pero bueno, un temperamento difícil. A ver, ¿qué más? Porque eso, la palabra temperamento tiene otro significado, pero entiendo lo que quiere decir. A ver, hermano. Egoísmo. Qué bueno, gracias, hermano. Inconsistencia. Hermano.
Intolerancia. A ver, siguen los hombres hablando, las mujeres están calladitas. Sigamos. Carlos Abril, ¿cuál es tu debilidad? Impaciencia, muy bien. Hermano, Carlos. ¿El qué? El manejo de la ira. Te airas con facilidad. Muy bien, gracias. Eso es interesante. ¿Cómo? Le dicen fosforito, dice. Ya lo está juzgando. Pues que él dice, eso es lo que él dice, que su pecado es juzgar. Está siendo coherente. A ver, ¿qué otra debilidad? Impulsivo, la pereza. Bueno, en fin, podemos hablar, no estamos preparados para eso, ¿sí? Pero por favor, haga una lista en tu casa de tus áreas fuertes y tus áreas débiles. Las áreas fuertes reconoce que es por la gracia de Dios que las mantiene. No por lo que tú eres, sino por lo que Dios es en ti. Segundo, las áreas débiles, el Señor las muestra para que podamos salir de ellas y perfeccionarnos para llegar a ser conforme a la imagen de Jesús. Amén. Dígale a su hermano, para llegar a ser conforme a la imagen de Jesús. Hermano, esto es un mensaje muy interesante. Se me está acabando el tiempo ya y vamos a llegar a la conclusión. La conclusión es muy interesante. La conclusión que el Señor hace. Primero da el mandamiento. Segundo, las consecuencias. Tercero, nos invita a reflexionar. Y cuarto, sella. ¿Con qué sella? Mateo 7:5. Está la conclusión. En el versículo 1 está el mandamiento. En el versículo 2 están las consecuencias. En el 3 y 4 está la reflexión. Y en el 5, ¿qué dice? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hermanos, no trates de enderezar al otro sin antes darte cuenta de la necesidad de tu vida. Y permítame compartir la paráfrasis. Está en la Biblia The Message, en inglés, no está en español. Y hemos hecho una aproximación para tratar de entenderlo. No critiques, estos 5 versículos están aquí. No critiques ni juzgues a tu hermano por sus imperfecciones. No te regocijes en sus fracasos. En paréntesis, cuando alguien se enferma, muchos tienen la tendencia de decir, se enfermó porque qué pecado el que tiene, ¿no? ¿Han oído eso? Hay algunos que les fascina juzgar. Si está en esa condición, ¿cuántos pecados tendría? Son los consoladores molestos que Job se refiere. Porque los 3 amigos que vinieron para consolarlo, pero era para acusarlo. Bueno, entonces nunca trates de dar un veredicto contra tu hermano, diciéndole, porque está sufriendo es por esto y esto. Tú no eres juez, no eres fiscal acusando a tu hermano. No lo condenes. Ok. No te regocijes en sus fracasos ni lo juzgues por sus defectos o debilidades, a menos que estés dispuesto a que hagan lo mismo contigo. Porque con la vara con que mides, serás medido. Recuerda que esa actitud tiene el efecto de boomerang. Va a venir con más fuerza sobre ti. No digas, déjame mostrarte lo sucio que está tu rostro, sin antes mirarte al espejo. Descubrirás también tu suciedad. Es como si dijeras, quédate en tu lugar que yo soy más santo que tú. Mucho para hablar de esto, sobre el tema, el tiempo se me va. Procura primero ocuparte en limpiar tu rostro para que puedas ayudar a tu hermano a limpiarse el de él. Y digo, el mandamiento del Señor, ¿cuál es? Repitámoslo juntos, digámoslo juntos, duro, a ver. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mire a su hermano y dígaselo. Escuche usted y después se lo dice al hermano.
Amén. Ahora, hermano mío, tomemos una decisión. ¿Cuál es? Prometo pensar siempre lo mejor de mi hermano. Mira a tu hermano que está a tu lado. Dígale, yo pensaré siempre lo mejor de ti. No te juzgaré por lo que veo. Buscaré pensar lo mejor de ti. Porque cuando uno juzga, posiblemente no se ha puesto en el zapato del otro para andar unos cuantos meses con los zapatos de otro. ¿Has tratado de andar con zapatos que no te calzan? Terrible, ¿no es cierto? Andar con zapatos más grandes o más pequeños o más estrechos. No sé. Pero debe ser terrible andar con zapatos que no me calzan. Terrible, terrible la situación. Entonces, hermanos, digamos, prometo pensar siempre lo mejor de mi hermano y que Dios nos ayude. No es un mensaje fácil. No es fácil. Y si se olvidan de todo lo que he dicho, pero se acuerdan del mandamiento, que es cerquito, cortico, he cumplido la tarea. No juzguéis, para que no seas juzgado. ¿Quieres inclinar tu rostro? Amén. ¿Quieres inclinar tu rostro y orar? Y decirle, Señor, hoy me has desnudado delante de ti. Estoy desnudo delante de tu presencia, Señor. Perdóname. Perdóname. ¿Quieres orar por el hermano que está a su lado? Ore por él, por ella. Ore por él. Ponga las manos sobre él o sobre ella. Ustedes como familia, den la vuelta atrás para que oren. Hermano, oren por los hermanos que están atrás. A ver. Oren por ellos. Oren por su hermano que está a su lado. Ore por él, por ella. Y dígale al Señor que bendiga a tu hermano. Que este mensaje que no ha sido fácil lo pueda tener en su corazón. Lo pueda tener en su corazón. Y que se acuerde siempre de ese mandamiento. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Que Dios nos ayude. Señor Jesús, yo quiero pedir por aquellos que han sido redarguidos. Yo mismo fui redarguido esta mañana. A la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. Tú me hablaste, Señor mío, a mi corazón. ¿Cuántas veces he fallado, Señor? ¿Cuántas veces he tomado decisiones por prejuicios que tengo, Señor? Señor, y no he actuado con tu bondad ni con tu amor. Y te he pedido que me perdones. Y te pido ahora nuevamente, Señor, muéstrame, Señor, tus caminos y enséñame en tus sendas a andar. Bendigo esta congregación en el nombre de Jesús. Amén. Amén.